A veces, el momento más duro de nuestra vida no es cuando caemos, sino todo lo que viene después. No es solo el instante en que algo se rompe por dentro, sino los días, semanas o incluso años que siguen. El peso invisible de la culpa. El silencio interior que retumba más fuerte que cualquier bullicio externo. Las noches donde la conciencia no se calla y los recuerdos aparecen sin ser invitados, repitiendo la escena una y otra vez. Esas voces, internas, externas, reales o imaginarias, que nos asedian con frases que parecen cuchillas en el alma. Lo arruinaste. No hay vuelta atrás. Estás fuera del plan de Dios. No tienes redención. Pero el verdadero golpe no es el fallo en sí. Es lo que creemos que ese fallo dice de nosotros. Como si una decisión errónea tuviera el poder de anular todo lo que hicimos bien antes. Como si una caída accidental o una cadena de malas elecciones pudiera escribir sin apelación el desenlace de toda nuestra historia. Un error, una palabra de más, una acción sin pensar, un impulso que no supimos controlar, un silencio que costó demasiado, un paso hacia donde sabíamos que no debíamos ir. Y de pronto, como un eco que no se detiene, aparece esa sentencia que parece grabada a fuego en la conciencia. Ya no sirves. Y lo más duro es que muchas veces esa no es la voz de Dios, ni siquiera la de los demás. Es la nuestra, la que se alimenta del miedo, de la culpa, del perfeccionismo. Nos convertimos en nuestros propios jueces, implacables y sin apelación. No necesitamos que nadie nos acuse, nosotros ya lo hacemos con maestría. Nos señalamos sin misericordia, nos condenamos sin contexto, nos excluimos sin esperanza. ¿Cómo pudiste? Te lo advertiste 1000 veces. ¿Quién confiaría en alguien como tú? Si los demás supieran lo que has hecho. Y así, de forma silenciosa, empezamos a vivir desde la sombra. No dejamos de amar a Dios, pero creemos que Él ya no quiere hacer nada con nosotros. No dejamos de tener fe, pero pensamos que ya no somos parte del propósito. Caminamos como si la gracia hubiera sido para todos, menos para nosotros. Pero ¿de dónde viene esa idea? ¿Es eso lo que enseñan las Escrituras? ¿Es esa la voz del Padre o la del acusador? Porque si hay algo que deja el relato bíblico, es que la caída nunca ha sido el final de la historia para los que se atreven a volver. Que el fracaso no descalifica cuando va acompañado de un corazón rendido. Y que el Dios que nos conoce en lo más profundo no se sorprende con nuestras grietas, las redime. Este mensaje es para todos los que alguna vez pensaron que su error fue demasiado grande, para quienes han vivido con vergüenza silenciosa, para quienes siguen sirviendo, pero no se sienten dignos, para quienes creen que el propósito caducó cuando fallaron, para los que están convencidos de que ya no son útiles para el reino. Lo que escucharás a continuación no son palabras que excusan el pecado ni minimizan las consecuencias. Son palabras que recuerdan una verdad olvidada, que Dios no cancela a sus hijos, los corrige, los forma, y si se dejan, los restaura. Así que antes de rendirte, antes de resignarte a vivir a medias, te invito a que camines conmigo por estas páginas. Vamos a recorrer una historia que probablemente te suene. Una historia de fallas reales, pero también de compasión inagotable. De errores concretos, pero también de oportunidades inesperadas. Porque quizás no lo sabías. Pero hasta tus heridas pueden florecer si se las confías al autor correcto. Tu caída no fue el final, fue un punto. Y si este mensaje comienza a resonar contigo, te invito a quedarte hasta el final. Dale like si sentís que necesitas redención. Suscríbete si querés seguir caminando en este proceso. Y comentá si alguna vez creíste que tu error te dejaba fuera del plan. Este espacio es para vos. Aquí todavía hay esperanza. Y entonces, poco a poco, nos alejamos. De los demás, de la comunidad, de los espacios donde antes servíamos o brillábamos. Pero peor aún, nos alejamos de Dios. No porque Él nos haya cerrado la puerta, sino porque sentimos que ya no merecemos acercarnos. Como si el error nos hubiera descalificado automáticamente, como si la gracia tuviera un límite y hubiéramos cruzado esa línea. Pero aquí es donde necesitamos pausar y escuchar una verdad que puede romper ese ciclo. Dios no se sorprende de tus errores. Él no entra en pánico por tus decisiones equivocadas. No dice, oh no, no lo vi venir. No se decepciona de ti como si no te conociera. Dios no es como nosotros.
No tiene una imagen idealizada, ingenua o utópica de quién eres. Él te conoce, no solo lo bueno, sino lo roto, no solo lo visible, sino lo oculto. Y lo extraordinario es que, a pesar de eso, sigue eligiéndote. No eres una decepción para Él. Lo fuiste todo el tiempo, con tus virtudes y con tus fracturas. Desde la primera página de las Escrituras, Dios demuestra que no elige a los más limpios. No llama a los que nunca tropiezan. Más bien, parece buscar con intencionalidad a quienes están marcados por pasados complejos, por heridas profundas, por historias difíciles. Y no los escoge a pesar de eso. Muchas veces los escoge sabiéndolo todo. Mira a Moisés, el gran libertador de Israel, el que habló con Dios cara a cara, el que recibió las tablas de la ley. Antes de todo eso, fue un hombre con sangre en sus manos, literalmente. Mató a un egipcio. Lo hizo creyendo que estaba haciendo justicia. Tal vez su corazón ardía por el sufrimiento de su pueblo, pero su impulso se adelantó al tiempo de Dios. Y cuando vio lo que había hecho, corrió. No enfrentó, no pidió perdón, huyó. Al desierto, años en el anonimato, años de distancia, años en los que probablemente pensó, ya arruiné lo que Dios podría haber hecho conmigo. Y sin embargo, en ese lugar de soledad, Dios apareció. No en un palacio, no con un ejército, no en medio de una ceremonia, apareció en una zarza ardiendo. Y lo llamó por su nombre. Le habló como a un hombre valioso, no como a un fugitivo. Eso es redención. No se trata de borrar el pasado, sino de demostrar que Dios tiene el poder de incorporarlo en su plan. No para glorificar el pecado, sino para mostrar la profundidad de su gracia. Moisés no es una excepción aislada. En realidad, representa un patrón recurrente a lo largo de las Escrituras. Si observas detenidamente la historia de los protagonistas de la fe, descubrirás que no eran personas impecables, ni figuras libres de fallos. Al contrario, lo que los unía no era una vida sin errores, sino un corazón dispuesto a ser transformado. La Biblia no presenta a héroes inalcanzables, sino a seres humanos reales, con virtudes notables, pero también con decisiones cuestionables, pasados complejos y momentos donde el carácter vaciló. David, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, atravesó un episodio profundamente lamentable que involucró una traición personal y un intento de encubrirlo. Rahab, antes de formar parte del linaje mesiánico, vivía una realidad que la dejaba al margen de la sociedad. Jacob, patriarca de Israel, no siempre fue honesto. Utilizó estrategias cuestionables para conseguir lo que deseaba. Sansón mostró muchas veces una falta de dominio propio, dejando que sus emociones determinaran su dirección. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, no mantuvo su firmeza en el momento más crucial y lo negó repetidamente. Pablo, antes de convertirse en apóstol, participó activamente en la persecución a quienes seguían el camino de Cristo. Y sin embargo, todos ellos formaron parte del plan de Dios. No porque fueran ejemplos de perfección, sino porque en algún momento reconocieron su necesidad de gracia, porque se rindieron, porque permitieron que su historia, lejos de ser borrada, fuera redimida. Esto nos confronta con una verdad liberadora. Dios no se enfoca solo en nuestras debilidades, Él obra en medio de ellas. Lo que muchas veces nosotros descartamos, Dios lo toma y lo moldea. Lo que otros verían como una razón para descalificar, Él lo usa como un punto de partida. No para justificar el error, sino para mostrar que nadie queda fuera de su alcance transformador. Dios no busca personas que no hayan cometido fallos. Busca personas que estén dispuestas a volver, a abrir el corazón, a dejarse reconstruir desde adentro. Tus grietas no son un obstáculo para Él, son el lugar exacto donde su poder puede entrar. La pregunta entonces no es, ¿fallé? Porque todos, en algún momento, lo hemos hecho. La verdadera pregunta es, ¿creo que Dios puede hacer algo nuevo desde aquí? Y eso es lo que cambia el juego. Porque la mentira más paralizante no es que caíste, es creer que ya no puedes levantarte, y más aún creer que Dios no quiere que lo hagas. Pero si eso fuera cierto, la Biblia sería un libro muy corto, sin historias, sin esperanza, sin redención. En realidad, todas las grandes historias de la fe están atravesadas por momentos de fracaso. El rey David no habría escrito salmos de arrepentimiento si no hubiera fallado.
Pedro no habría liderado la iglesia con tal compasión si no hubiera conocido la amargura de la negación. Pablo no habría sido un apóstol del perdón si no hubiera conocido la oscuridad de la culpa. Y tú, si lo permites, puedes también escribir el próximo capítulo, no el que niega lo que pasó, sino el que testifica cómo Dios usó eso para algo más grande. ¿Sabías que el arrepentimiento genuino no busca esconderse? Busca ser restaurado. Y que el primer paso de la restauración no es cambiar de conducta, es creer que aún hay propósito. La vergüenza te quiere en silencio, la culpa te quiere inmóvil, pero Dios te llama, y lo hace desde un lugar de conocimiento total. Te dice, sé quién eres, sé lo que hiciste, pero también sé lo que puedo hacer contigo si me dejas. Entonces, ¿qué hacer con el error? No lo niegues, no lo maquilles, no lo repitas, pero tampoco creas que es tu identidad, porque tu error puede ser parte de tu historia, pero no es la última línea. Si se lo permites, Dios puede transformar ese capítulo doloroso en una plataforma de sabiduría, gracia y autoridad espiritual. Claro que hay consecuencias, Dios no las niega, pero también hay redención, y eso es más fuerte, porque la culpa te encierra, pero la gracia te levanta. La condena te aísla, pero la restauración te reconecta. Entonces, si has estado cargando un error que crees que te descalificó, hoy es tiempo de entregarlo. No estás fuera del plan. Estás dentro del proceso. Y en ese proceso no estás solo. Dios sigue escribiendo, sigue restaurando, sigue hablando. Así que respira. Suelta esa culpa silenciosa y camina no hacia atrás, sino hacia el futuro que la gracia ya preparó. Dios no está sorprendido contigo. Él está trabajando en ti. Y la historia, la verdadera historia, apenas comienza. El fracaso duele. Y duele más cuando la causa no está fuera de nosotros, sino dentro. No fue un golpe del destino, no fue una circunstancia ajena a nuestro control, no fue una injusticia provocada por otros, fue una decisión nuestra, una palabra dicha en el momento menos oportuno, un gesto que hirió cuando debió sanar, un impulso que no supimos detener, una actitud que ya habíamos prometido cambiar, una oportunidad que dejamos pasar sin luchar, un patrón que ya conocíamos, pero que volvimos a repetir. Ese tipo de errores tienen un peso especial, no por el daño externo que generaron, que puede ser grande o pequeño, sino por el eco interno que dejan. Un eco que rebota dentro del alma con tono de decepción, un eco que susurra vergüenza, un eco que día tras día recuerda la pérdida, de confianza, de paz, de rumbo. Y cuando fracasamos así, con plena conciencia de que fuimos nosotros quienes nos soltamos la mano, lo que sigue es tan doloroso como predecible. La culpa se instala como huésped, la autoestima se encoge, la mirada se vuelve huidiza. Nos alejamos de quienes más amamos, de quienes más nos amaron. Y muchas veces también nos alejamos de Dios. No porque dudemos de su amor, sino porque dudamos de ser dignos de recibirlo. Intentamos fingir que no pasó nada, aunque por dentro todo esté derrumbado. Adoptamos un silencio protector. Nos convertimos en versiones más pequeñas, más controladas, más contenidas de nosotros mismos, como si ya no tuviéramos derecho a intentar, como si la caída hubiera sido tan ruidosa que nos hubiera descalificado, como si nos hubiéramos ganado un castigo vitalicio, vivir sin voz, sin iniciativa, sin propósito. Y sin embargo hay una realidad que, cuando la permitimos entrar, transforma completamente ese paisaje emocional. Dios puede usar nuestro fracaso como parte de nuestra formación. No es que apruebe el error, no es que ignore el daño, y mucho menos que lo celebre, pero tiene la capacidad de convertirlo en terreno fértil, de usar incluso nuestros desaciertos como herramientas para moldear el carácter, para fortalecer la humildad, para enseñarnos desde una profundidad que la obediencia automática a veces no alcanza. Esta afirmación es poderosa no solo por lo que promete, sino porque choca de frente con lo que la lógica humana nos ha enseñado. En la cultura actual, como en casi todas las culturas, el fracaso tiende a marcar con fuego. Fallar es perder. Equivocarse es quedar atrás. Si cometes un error público, arriesgas tu reputación. Si tropiezas en algo serio, podrías quedarte fuera por años. Hay sistemas que perdonan, sí, pero no sin condiciones. Y muchas veces las oportunidades no regresan. El error se convierte en una etiqueta, y la etiqueta en una prisión.
Pero en el reino de Dios, las etiquetas no tienen la última palabra. Allí, los errores sinceramente reconocidos no te descartan. Te convierten en candidatos perfectos para algo nuevo. Allí, el arrepentimiento no es una debilidad, sino una señal de apertura. Allí, el error puede ser el suelo donde comienza una nueva etapa. Y uno de los ejemplos más conmovedores de esta verdad es Pedro. Pedro no era un personaje más del círculo de Jesús. No era un oyente esporádico, ni un discípulo de los que aparecen a veces en los relatos. Era uno de los más cercanos. Jesús lo había llamado desde el principio. Caminó con él, comió con él, rió, lloró, preguntó, observó. Fue testigo de milagros, de momentos privados, de promesas eternas. Fue quien se atrevió a caminar sobre las aguas, aunque luego se hundiera. Fue quien con voz firme proclamó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y cuando Jesús anunció que sería arrestado, Pedro fue el primero en hablar. «Aunque todos te abandonen, yo no lo haré». Pero lo hizo, lo negó, y no solo una vez, ni dos, 3 veces. Y la tercera fue tan clara, tan marcada, que lo hizo con un lenguaje fuerte, con tono defensivo, buscando que nadie dudara de su aparente desconexión con Jesús. Y justo entonces, en ese momento exacto en que salieron de su boca las palabras que él mismo juró nunca pronunciar, Jesús lo miró. El Evangelio de Lucas dice que luego de esa tercera negación, Jesús, ya arrestado, humillado, golpeado, volteó y lo miró. No dijo nada, no gritó, no lo llamó traidor, solo lo miró. Y en esa mirada Pedro vio todo, vio lo que hizo, vio a quien traicionó, vio en qué se convirtió. Y vio también, quizás por primera vez, la profundidad del amor de un maestro que no retiró su mirada, incluso después de haber sido negado. Esa mirada debió haber sido como un espejo sin filtro, una confrontación sin palabras. Y Pedro, al recibirla, no aguantó más, salió y lloró amargamente, con el llanto de quien no sabe si será perdonado, con el llanto de quien no puede con la carga del propio remordimiento, con el llanto de quien creyó haber fallado en el momento más importante de su vida. Pero como veremos más adelante, ese no fue el final de su historia. Y quizás tampoco tiene por qué ser el final de la tuya. Es importante detenernos allí, porque ese es el punto en el que muchos creen que todo ha terminado. La vergüenza se vuelve insoportable. La decepción contigo mismo te aplasta. Y piensas: no soy lo que creía. Fracasé cuando más importaba. Ya no hay vuelta atrás. Pero lo hermoso de esta historia es que ese no fue el final. Después de la resurrección, Jesús se encuentra con Pedro, no en una sala de juicio, no con una lista de reclamos, no con un tono de recriminación. Lo encuentra al borde del mar, en una escena casi idéntica a cuando lo llamó por primera vez, pescando en la orilla, sin resultados. Y una voz desde la playa le dice: «Echen la red al otro lado». ¿Te suena familiar? Jesús, en vez de confrontarlo con su error, lo invita a revivir el comienzo, a recordar que fue llamado no por su perfección, sino por su disposición. Y luego viene esa conversación transformadora. ¿Me amas? Una pregunta sencilla, pero que repetida 3 veces sanaba cada una de las negaciones que Pedro había pronunciado. Jesús no lo estaba poniendo a prueba, lo estaba restaurando, lo estaba reafirmando. Y lo más impresionante no es solo que Pedro respondió afirmativamente. Lo impresionante es lo que Jesús le dice después de cada respuesta: «Apacienta mis ovejas». En otras palabras, no te quité el llamado, sigo confiando en ti, te sigo viendo como pastor, como líder, como instrumento en mis manos. ¿Quién hace eso? ¿Quién restaura con ese amor? Solo Jesús. Y después de ese momento, Pedro no volvió a ser el mismo. Fue transformado. Su liderazgo, lejos de verse disminuido, creció en profundidad. Sus palabras dejaron de ser impulsivas para volverse firmes. Fue él quien se levantó el día de Pentecostés para predicar con poder. Fue él quien escribió cartas con ternura pastoral. Fue él quien murió fiel a su fe. Su error no lo destruyó, lo formó. Porque cuando Dios toma el fracaso y lo redime, no solo perdona, forma. Y eso es lo que puede pasar contigo. Lo que hoy ves como el punto más bajo de tu historia puede ser el terreno donde nazca tu mayor convicción. Lo que hoy todavía duele puede ser el canal por donde mañana fluya sabiduría. Lo que hoy cargas como peso, mañana puede convertirse en compasión para otros. Porque hay cosas que solo se aprenden cuando uno ha tocado fondo.
Solo después de fallar entendemos qué tan frágiles somos. Solo después de sufrir comprendemos cuán necesario es el consuelo. Solo después de ser restaurados sabemos restaurar a otros. Eso no lo enseñan los libros, lo enseña la experiencia, lo enseña el quebranto, lo enseña la gracia. Quizás por eso Jesús es tan claro cuando enseña que al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque sabe que un corazón restaurado ama con más fuerza, con más ternura, con más gratitud. Y eso es lo que el fracaso puede producir si se lo entregas a Dios. Un corazón más tierno, un juicio más lento, una escucha más profunda, una dependencia más sincera. Tu caída, entonces, no es tu ruina. Puede ser tu aula. Dios no desperdicia nada, ni siquiera tus decisiones equivocadas. ¿Significa eso que el error fue bueno? No. El error sigue siendo error. La diferencia está en lo que Dios hace después con eso. Y en esa diferencia hay espacio para una nueva historia. Claro, a veces las consecuencias siguen allí. Las relaciones rotas, las oportunidades perdidas, el terreno que cuesta volver a recuperar. Pero no estás solo en ese proceso. La gracia no solo te levanta, también camina contigo mientras te reconstruyes. Y en ese caminar comienzas a ver lo que antes no veías. Que no necesitabas ser invulnerable para ser valioso. Que no necesitabas tenerlo todo bajo control para ser usado. Que Dios no se impresionaba con tu fuerza, sino que quería tu sinceridad. A veces, el punto más transformador de la fe no está en los altares, sino en el polvo. Y desde allí, desde donde creíste que no podías volver a hablar, Dios te dice, todavía no terminé contigo. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Primero, suelta la condena. No sirve, no transforma, solo paraliza. Después, revisa tu corazón. Mira lo que aprendiste, lo que perdiste, lo que necesitas sanar. Y luego, díselo a Dios, no desde la perfección, desde la honestidad, desde lo que eres hoy. Tal vez no tienes grandes palabras, pero Él no espera un discurso, espera sinceridad. Y cuando se la das, comienza algo nuevo. Puede que no vuelvas a ser la misma persona que antes, pero eso no es una pérdida, es madurez. Serás más sabio, más sensible, más humano. Y desde ese lugar, Dios puede usarte, no como antes, tal vez de formas que jamás imaginaste, pero siempre con propósito, siempre con amor, porque tu fracaso en las manos de Dios es parte de tu formación. Y tu historia todavía se está escribiendo. Hay dolores que no solo se sienten, se quedan. Momentos específicos que parecen tallar una cicatriz en la línea de nuestra vida. Situaciones que no solo nos hieren por lo que sucedió en sí, sino por todo lo que creemos que se rompió con ello. Dolores que parecen llevar nuestra historia a un punto sin retorno. No es solo lo que pasó, es lo que interpretamos que se perdió con eso. La forma en que nos veíamos, la confianza de quienes nos admiraban, las oportunidades que parecían al alcance, la imagen de quien creíamos ser, incluso nuestra relación con Dios. Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a vivir con una sensación persistente, un susurro latente de pérdida, como si ya no calificáramos, como si lo que antes tenía sentido se hubiera evaporado, como si de alguna manera el cielo hubiera girado la página y nuestro nombre ya no estuviera en ella. Y sin embargo, esa sensación, tan real como puede parecer, no está respaldada por lo que enseña la palabra. La Escritura no nos muestra un desfile de hombres y mujeres intachables. No narra historias perfectas, no silencia los capítulos vergonzosos ni edita los bordes ásperos de sus personajes. Todo lo contrario. La Biblia está llena de vidas marcadas por momentos oscuros, personas rotas, confundidas, vulnerables, que fueron restauradas, usadas, llamadas nuevamente. En cada página, Dios deja claro que la perfección no es el requisito, la rendición lo es. Y si hoy llevas dentro esa voz que dice, ya no tengo lugar, hay algo que necesitas grabar con fuego en tu interior. El dolor del pasado no cancela tu llamado, puede marcarte. Puede doler, puede incluso haberte quitado el aliento por un tiempo, pero no tiene el poder de borrar lo que Dios habló sobre ti antes de que fallaras. Sus planes no se anulan con tus tropiezos. Su diseño no caduca porque tropezaste con tus propias decisiones. Tal vez atravesaste una temporada donde todo parecía oscurecerse. Quizás tomaste decisiones que causaron daño, que desilusionaron a quienes te rodeaban, que hoy te pesan con el tipo de gravedad que no se quita con una disculpa rápida. Puede que haya vergüenza, culpabilidad,
arrepentimiento. Pero si hoy estás respirando, si todavía hay algo en ti que se resiste a rendirse, si hay un susurro interno, aunque silencioso, que te dice levántate, entonces hay esperanza. Porque mientras haya vida, hay propósito. Y mientras haya propósito, tu historia no ha terminado. El llamado de Dios jamás dependió exclusivamente de lo que hiciste ayer. Depende, sí, de tu disposición para responder hoy. Depende de su fidelidad, no de tu historial. Depende de tu humildad para volver, no de tu capacidad para hacerlo todo bien. Para ver esto en acción, no hace falta mirar muy lejos. Basta con observar a uno de los personajes más centrales y al mismo tiempo más humanos de la Biblia, David. David fue muchas cosas: músico, pastor de ovejas, guerrero valiente, poeta sensible, rey poderoso, amigo leal, siervo devoto, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también fue contradictorio, apasionado hasta el límite, vulnerable a sus emociones. Y en uno de los momentos más oscuros de su vida, David fue protagonista de una de las caídas más impactantes de toda la Escritura. Todo comenzó con una decisión que parecía insignificante: quedarse donde no debía estar. Era tiempo de guerra. Los reyes solían salir con sus ejércitos, pero David permaneció en el palacio. Y desde ese lugar de comodidad, de ocio, de no estar haciendo lo que correspondía, comenzó la cadena. Primero, la mirada, una que pudo haber evitado, pero eligió sostenerla. Después, la intención, la búsqueda, la aproximación que sobrepasó los límites, la intimidad que no le correspondía. Y cuando la realidad amenazó con salir a la luz, en vez de corregir, trató de encubrir. Manipuló. Llamó a Urías, esposo de Betsabé. Intentó disfrazar el origen del embarazo, y finalmente, al ver que no podía salirse con la suya, ordenó que Urías fuera enviado al frente de batalla. Una instrucción que en la práctica lo llevó a una muerte segura. Una serie de decisiones encadenadas. Un descenso moral que no fue instantáneo, pero sí firme. Lo que comenzó con una ociosidad terminó en una tragedia que marcaría su reinado para siempre. Y sin embargo, y esto es lo impactante, Dios no borró a David. No anuló su unción, no destruyó su legado, lo confrontó, sí, lo expuso. Le permitió vivir las consecuencias, pero también le ofreció restauración, porque el mismo Dios que lo había llamado siendo un adolescente ignorado en un campo de ovejas, no se retractó de su elección, no dejó de verlo, no dejó de tratar con él. Y si Dios no canceló a David cuando su error fue tan evidente, tan grave, tan deshonroso, ¿por qué habría de cancelarte a vos? El dolor del pasado no cancela tu llamado. Lo puede transformar, lo puede profundizar, incluso lo puede redefinir, pero no lo cancela. Y eso es una de las verdades más escandalosamente hermosas del Evangelio, que el amor de Dios es más tenaz que nuestros tropiezos. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David no argumentó, no justificó, no culpó a otros, solo dijo: he pecado contra el Señor. Esa confesión breve, cargada de verdad, dio inicio a un proceso de restauración. ¿Acaso Dios ignoró el daño? No. Hubo consecuencias, algunas muy dolorosas. Pero aquí está lo sorprendente. Dios no desechó a David, no lo reemplazó, no lo humilló públicamente, no escribió su historia hasta ahí. Al contrario, le permitió continuar. Y no solo continuar, sino que del mismo vientre donde nació el escándalo, nació también la redención. El hijo que Betsabé tuvo después de la muerte del primero fue Salomón, el rey más sabio que vio Israel. De su linaje descendería Jesús, el Salvador del mundo. Esto no significa que Dios premia el pecado, significa que su misericordia es más grande que nuestros errores. David escribió salmos después de su caída, expresó dolor, sí, pero también restauración, anhelo, gozo renovado. Habló desde la experiencia de alguien que conocía la fragilidad humana y la fidelidad divina. ¿Por qué es tan importante recordar esto? Porque hay muchas personas que cargan consigo el temor de que Dios ya no quiera usarlos, y ese temor paraliza, nos hace vivir en el margen, como espectadores de algo que antes sentíamos como nuestro. Tal vez tú solías liderar, o enseñar, o acompañar a otros, y después de tu error, voluntaria o involuntariamente, te retiraste. Pensaste que el llamado había expirado, que ya no podías volver a hablar con autoridad, que sería hipócrita. O peor aún, que Dios simplemente no te confiaría nada más. Pero aquí está la verdad que rompe esa narrativa.
Dios no cancela llamados, Él restaura propósitos. Eso no significa que todo volverá a ser igual. A veces el camino será distinto, a veces las oportunidades tendrán otro ritmo, pero eso no es castigo, es renovación. Dios, como alfarero, puede volver a tomar esa vasija y rehacerla. No porque esté desechando el barro, sino porque tiene en mente una forma nueva, una más firme, más profunda, más útil. Tal vez no predicarás como antes, tal vez no estarás en el mismo lugar, tal vez tus círculos cambiaron, pero eso no significa que tu voz no importa, que tus dones se apagaron, que el Espíritu Santo se retiró. La Biblia dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso quiere decir que Dios no es inconstante, Él no cambia de opinión como nosotros. No se decepciona y desecha. Si te llamó, aún tiene propósito contigo. Tu dolor no cancela tu llamado, lo puede refinar. Y eso es lo que sucede cuando un corazón arrepentido se rinde otra vez. La restauración no es solo recibir perdón, es reencontrarse con el propósito. Es volver al servicio, a la entrega, a la misión. No desde la arrogancia, no desde la autoexigencia, sino desde la dependencia. Las personas restauradas sirven distinto. Lo hacen con humildad, con compasión, con una fe más silenciosa pero más profunda, con una voz que no necesita gritar porque habla desde la cicatriz, y esa voz es más poderosa que cualquier apariencia de perfección. Miremos a Pedro. Lo hemos mencionado antes, pero vale la pena mirarlo de nuevo aquí. Después de negar a Jesús, él pudo haber regresado a pescar para siempre. Su lógica humana le decía, fallaste, perdiste la oportunidad. Pero Jesús no permitió que se quedara allí. Fue a buscarlo, lo restauró, y luego lo usó con más fuerza que nunca. Pedro no volvió a ser el mismo, y eso fue lo mejor que le pasó. Del impulsivo pescador emergió un pastor de almas. El llamado seguía allí, solo que ahora estaba más afinado, más templado por el fuego de la caída. Así también puede ser contigo. Y quizás digas, pero no soy como Pedro ni como David. Mi caída fue distinta. Nadie me buscará, no tengo un espacio donde regresar. Tal vez no tienes las mismas circunstancias, pero tienes el mismo Dios. Y ese Dios sigue buscando, sigue restaurando, sigue hablando. No necesitas que alguien te reinstale. Lo único que necesitas es creer que Dios aún no ha terminado contigo y dar el primer paso. Decirle en oración honesta, aquí estoy. Si aún quieres hacer algo con mi vida, estoy dispuesto. Esa rendición marca el reinicio. Quizás el entorno no cambie de inmediato. Quizás algunas puertas permanezcan cerradas. Pero donde importa, en tu interior, algo se habrá reactivado. Y poco a poco, paso a paso, verás cómo el dolor se convierte en sabiduría. Cómo tu debilidad se vuelve fortaleza prestada. Cómo tu testimonio, ese que querías esconder, se convierte en un instrumento poderoso de esperanza para otros. Porque no olvides esto, tu llamado no comenzó contigo y no termina con tu caída. Comenzó en el corazón de un Dios que te conoce más de lo que tú te conoces y que sigue creyendo en lo que puede hacer contigo. El dolor no lo asusta, lo transforma. Y tú, aunque no lo veas todavía, eres parte de esa transformación. Espera un momento, antes de seguir viendo. Si esta parte resonó con vos, si sentiste que te habló directo al alma, regálale un me gusta a este video. Suscríbete ahora para no perderte lo que viene. Y si estás listo para empezar de nuevo, deja un comentario. Solo con eso podrías estar levantando a alguien más. Seguimos. Hay errores que nos desconciertan profundamente. Decisiones que, vistas con la distancia del tiempo, ya no se entienden con claridad, sino con dolor. Son esas rutas que elegimos cuando la confusión nos nublaba la visión, cuando el alma estaba fatigada o cuando la madurez aún no había alcanzado a nuestras emociones. A veces fueron heridas que provocamos por orgullo o que permitimos por miedo. Actitudes que sabíamos que no estaban alineadas con lo que era correcto, y aún así, por terquedad, por carencia, por inseguridad, seguimos por ahí. Y con el paso del tiempo llegan las preguntas, silenciosas, persistentes, incómodas. ¿Y si hubiera hecho lo correcto? ¿Dónde estaría ahora si hubiera obedecido? ¿Habré perdido el propósito que Dios había trazado para mí por una sola obstinación o por una cadena de ellas? Hay quienes conviven durante años con esas dudas.
viviendo con una mezcla de nostalgia, culpa y frustración, como si el tren del propósito se les hubiera escapado de las manos por no haber abordado a tiempo. Si en algún momento esas preguntas han atravesado tu mente, si ese tipo de arrepentimiento te ha robado la paz o enturbiado tu visión, quiero que prestes atención. Esta parte del mensaje es para vos. Porque quizás hoy no necesitas una explicación teológica. Necesitas una verdad que sane. Y aquí está. Dios no solo te perdona. Dios también puede redirigir tu camino. Su propósito no es frágil como nuestras emociones. Su plan no se desmorona porque cometimos un error. Cuando tomamos malas decisiones, Él no desecha el mapa. Lo toma y con una ternura que desconcierta rediseña las rutas. Abre sendas donde no las había. Ajusta direcciones. Vuelve a escribir capítulos. Lo que nosotros llamamos desvío, Él puede convertirlo en cruce de caminos. Lo que nosotros vemos como fracaso, Él lo ve como materia prima para formación. Eso no significa que el error no traiga consecuencias. Claro que sí. Todo acto tiene un eco, pero el eco no tiene la autoridad de interrumpir lo que Dios ha pronunciado con voz eterna. El error no tiene poder para destruir los planes de Dios cuando hay un corazón dispuesto a volver. Porque su amor no retrocede frente a nuestras faltas. Al contrario, muchas veces se activa con mayor profundidad, como un padre que corre al encuentro de su hijo extraviado. Un amor que no deja de buscar, de restaurar, de reencaminar. Y si hay alguien en la palabra que representa esta dinámica con fuerza conmovedora, es Jonás. La historia de Jonás tiene una humanidad cruda. Es la historia de alguien que sabía escuchar a Dios, que tenía una relación con Él, que conocía su voz, que entendía su carácter. Y sin embargo, cuando recibió el encargo de ir a Nínive, una ciudad que le desagradaba profundamente, un pueblo con el que cargaba resentimiento cultural y espiritual, decidió huir. No se trató de una desobediencia ingenua, no fue una duda pasajera, fue una decisión deliberada. Jonás sabía que Dios era misericordioso. Sabía que existía la posibilidad de que si ese pueblo se arrepentía, fuera perdonado. Y eso lo incomodaba, lo indignaba. Su sentido de justicia no aceptaba que un pueblo así recibiera perdón tan fácilmente. Así que en lugar de obedecer, se escapó, y no de cualquier forma. Se embarcó en un viaje literal en dirección contraria. Lejos geográficamente, sí, pero sobre todo lejos de la voluntad divina. Jonás no se equivocó por ignorancia. Se equivocó por orgullo, por parcialidad, por sus propios límites interiores, por no querer que Dios actuara de una manera que él no entendía. Y es ahí donde aparece una verdad que nos desnuda. No siempre desobedecemos porque no sabemos lo que es correcto. A veces desobedecemos porque no estamos listos para que Dios rompa nuestros esquemas. Pero incluso ahí, en esa huida consciente, Dios no abandona a Jonás. No lo fulmina con fuego. No le retira su llamado. Lo redirige. Y no con imposición, sino con intervención sabia. Usa los elementos, permite una tormenta, genera una conversación con marineros que no lo conocen, pero que terminan reconociendo el poder del Dios que él intenta evitar. Y luego, lo que para muchos parecería castigo, Dios lo convierte en proceso. Un pez, un espacio estrecho, oscuro, húmedo y aterrador, pero al mismo tiempo una cápsula de transformación. No fue prisión, fue incubadora. Porque fue allí, en la soledad viscosa de su error, en el eco doloroso de su resistencia, que Jonás finalmente ora. Habla, reconoce, no de forma decorativa, de forma visceral. El texto del capítulo 2 de Jonás está cargado de símbolos de arrepentimiento, de hundimiento emocional, de sinceridad existencial. Y cuando termina su plegaria, Dios le da otra oportunidad. El pez lo vomita, literalmente en tierra firme, y ese gesto tiene un significado más grande que lo que parece. Cuando Jonás sale del vientre, también está saliendo de su huida. Ya no es el mismo. Está listo para ir a Nínive, a hablar, a obedecer, a cumplir su encargo. Y lo hace. El pueblo escucha, se arrepiente, cambia. Dios muestra compasión. Y aunque Jonás se enoje, aunque no entienda el nivel de gracia, aunque aún cargue con su propio proceso interior, Dios no lo desecha, no lo reemplaza, no le quita la misión. Porque la enseñanza central no está solo en la salvación de Nínive, está también en la salvación de Jonás, en que el llamado permaneció, en que la huida no tuvo la última palabra.
Y si eso pasó con Jonás, alguien con actitud, resistencia y orgullo, ¿cuánto más contigo, que estás leyendo estas líneas buscando restauración, queriendo volver, abriendo aunque sea una endija por donde pueda entrar la luz? Dios puede redirigirte, lo hará con paciencia, con firmeza, con verdad y con la certeza de que tus peores decisiones no desactivaron su plan, solo lo hicieron más profundo. Otra figura que representa esta verdad, pero desde una perspectiva aún más radical, es Pablo. ¿El apóstol? Sí, pero antes de eso el perseguidor. Saulo de Tarso no estaba simplemente confundido. Estaba firmemente convencido de que los seguidores de Jesús eran un peligro para la fe de sus padres. Buscaba con celo religioso silenciar sus voces, aprobar su encarcelamiento, incluso su muerte. Hasta que en medio de ese camino de persecución Dios interrumpió, no con una lluvia de castigo, sino con una luz, una voz. Una pregunta sencilla pero profunda. Saulo, ¿por qué me persigues? Ese encuentro no fue solo para detenerlo, fue para redireccionarlo. Dios no le quitó su pasión, ni su fuerza, ni su inteligencia. Simplemente los encauzó hacia el propósito correcto. El perseguidor se convirtió en predicador. El religioso radical se convirtió en embajador de la gracia. El destructor de comunidades se convirtió en constructor de iglesias. Y todo comenzó con un desvío, interrumpido por una redirección divina. Tal vez tú también has vivido esa clase de encuentros. Quizás no con una luz literal, pero sí con una conversación, una noche sin paz, una canción que te quebró, una mirada que te hizo despertar, una oración que no esperabas. Y sentiste que Dios te estaba diciendo, no quiero que sigas así. Y quizás todavía no sabes cómo volver. Pero hoy necesitas escuchar esto. No necesitas saber el camino completo. Solo necesitas dar el primer paso de regreso. Dios no te pide que repares todo tú solo. Te pide que abras espacio para que Él pueda reenfocar tu vida, a su ritmo, a su modo, con su ayuda. ¿Hay consecuencias? Por supuesto. Pero hay propósito también. Porque a veces el dolor del error es lo que afina tu oído, lo que abre tus ojos, lo que rompe tu orgullo. Y en ese suelo fértil de vulnerabilidad, Dios planta nuevas semillas. Tal vez ahora entiendes que tu antigua forma de vivir no era suficiente, que tus decisiones te alejaron del tipo de persona que querías ser, que en nombre de la independencia perdiste dirección. Pero no te preocupes. Dios puede tomar ese mismo trayecto desordenado y convertirlo en un testimonio de redención. Hay personas que han encontrado su llamado en medio del silencio del error, que han descubierto su verdadera pasión luego de perderlo todo, que han comenzado a servir, no desde el éxito, sino desde las cenizas. Eso es lo que Dios hace. Él reconstruye desde lo que parecía perdido. Por eso no debes menospreciar lo que estás viviendo. Ese lugar donde crees que no hay salida puede ser el punto exacto donde Él quiere hablarte. El vientre del pez, el camino a Damasco, el silencio del arrepentimiento. Y una vez que Él redirecciona, no te lleva a donde estarías si no hubieras fallado. Te lleva a un lugar aún más maduro, más profundo, más tú. Porque tú después de haber fallado, entiendes mejor el valor de la obediencia. Tú después del error sabes lo que es escuchar. Tú después de la caída ya no quieres protagonismo, quieres propósito. Y eso te hace más útil que nunca. Entonces, ¿qué hacer? Deja de castigarte por el desvío. Reconoce la dirección que Dios quiere mostrarte ahora. Acepta que el nuevo camino puede ser distinto, pero no inferior. Y sigue, camina, confía. Porque Dios redirecciona, y cuando lo hace, te transforma. No para que te conviertas en otra persona, sino en la mejor versión de quien fuiste llamado a ser. Así que no temas regresar, no temas empezar de nuevo, porque aunque hayas tomado un rumbo equivocado, Dios conoce el mapa. Y con una sola oración sincera, puede reubicarte. La historia de Jonás no terminó con el error, la de Pablo tampoco, ni la tuya. Solo se está reescribiendo, con más profundidad que antes. Durante siglos, en la mente de muchos creyentes, la relación con Dios se ha visualizado como un sistema de premios y castigos. Un esquema donde quien hace las cosas bien recibe bendiciones, oportunidades y aceptación. Y quien falla se queda al margen, castigado, silenciado, dañado irreparablemente. Es una idea sutil, pero poderosa. Uno de esos pensamientos que se instalan sin hacer mucho ruido,
pero que luego operan como filtros en todo lo que sentimos, oramos y decidimos. Dios es bueno, pero conmigo debe estar decepcionado. No me ha dado lo que soñaba porque sabe lo que hice. Cuando yo era fiel sentía su presencia, ahora solo siento culpa. Este pensamiento silencioso construye un muro entre tú y el Padre, uno que no fue puesto por él, sino por el peso de una teología incompleta. Porque aquí hay una verdad que el Evangelio viene a gritar con fuerza, con ternura y con insistencia. La gracia no es un premio para los que lo hicieron todo bien, es el regalo inmerecido que transforma a los que se atreven a volver. La gracia no se recibe como salario, no se gana con esfuerzo, no se acumula como puntos, se da libremente al humilde, al quebrantado, al que reconoce su necesidad. La imagen más hermosa y profunda de esta verdad está en una de las parábolas más conocidas de Jesús, la del Hijo Pródigo. No necesitas ser creyente de años para conocer esta historia. Y sin embargo, pocas veces la escuchamos con el corazón abierto a lo que realmente dice. Un joven pide su herencia mientras su padre sigue vivo, un acto que en esa cultura no solo era ofensivo, era prácticamente una declaración. Deseo lo tuyo, pero no a ti. El padre accede, le da su parte, y el muchacho parte lejos, lejos de casa, lejos del nombre familiar, lejos del corazón de quien lo crió. Y una vez en libertad gasta todo, sin medida, sin sabiduría, sin freno. Vive una vida desordenada, llena de apariencias y vacío. Y cuando ya no tiene nada, cuando su dinero, su círculo, su ánimo y su dignidad lo han abandonado, termina cuidando cerdos. Para un joven judío no había una imagen más baja, más degradante, más dolorosa. Es allí, en ese lugar literal y emocional, donde algo sucede. El texto dice que volviendo en sí, el joven recuerda. Recuerda que en casa de su padre incluso los trabajadores comían mejor. Recuerda que allí había un lugar de dignidad. Recuerda que alguna vez fue hijo y decide regresar. No con arrogancia, no con exigencias. Regresa con vergüenza, con un discurso preparado. Está dispuesto a vivir como jornalero solo por estar cerca otra vez. Pero lo que ocurre cuando el padre lo ve desde lejos, cambia todo. El padre corre hacia él, lo abraza, lo besa, lo cubre. No espera una explicación completa, no le exige devolver el dinero, no le impone años de prueba, le devuelve todo. El anillo, símbolo de identidad, la túnica, símbolo de cobertura, las sandalias, símbolo de dignidad, y luego ordena una fiesta. ¿Y todo eso por qué? Porque la gracia no se otorga cuando has hecho méritos, se entrega cuando regresas. Esta historia no solo habla del joven, habla de ti y de todos los que alguna vez, sabiendo el valor que tenía su relación con Dios, lo dejaron, lo cambiaron por promesas vacías, lo postergaron, lo ignoraron. Y luego, cuando todo colapsó, sintieron que era demasiado tarde para volver. Pero aquí está lo más hermoso. El Padre no solo te espera, corre hacia ti. En ninguna parte de la parábola Jesús dice que el joven tuvo que trabajar para recuperar su lugar. Lo tuvo por gracia. Eso escandalizó a muchos religiosos entonces y escandaliza hoy también. Porque lo que nos molesta incluso sin querer es la gratuidad. El que ha vivido haciendo todo bien durante años a veces no comprende cómo la gracia puede ser para todos por igual. Y Jesús lo sabía. Por eso añadió al hermano mayor en la historia, ese que nunca se fue, que cumplió todo, que se quedó, pero que nunca celebró la gracia. Estaba cerca del Padre, pero lejos de su corazón. Porque la gracia cuando se recibe no solo nos restaura, también nos hace sensibles, abiertos, generosos con otros. Y tú que has vivido una caída, que sabes lo que es llorar en el suelo, estás más cerca de entender ese amor. No porque tu error te haga mejor, sino porque te hace más consciente de tu necesidad. Esa es la diferencia entre los que viven atrapados en una religiosidad de méritos y los que se abrazan al Evangelio verdadero. Unos esperan premios, los otros agradecen el regalo. Y tú, si decides volver, si te rindes hoy, también recibirás ese regalo. No porque hayas acumulado méritos, no porque tus lágrimas compren perdón, no porque los años te lo devuelvan, sino porque el corazón de Dios nunca se cerró. Quizás digas, sí, pero lo mío fue muy grave. El daño que hice no tiene remedio. No puedo simplemente volver y fingir que nada pasó. Y tienes razón, no se trata de fingir, se trata de reconocer, llorar si es necesario, abrirse.
y permitir que aquel que te creó vuelva a poner las piezas en su lugar. Él no las pondrá como antes, las pondrá mejor. La gracia no regresa el tiempo, pero redime el futuro. Quizás aún enfrentes consecuencias, quizás algunas relaciones no se restauren, quizás el entorno no entienda tu cambio, pero eso no anula la aceptación del Padre. No importa lo que digan, no importa quién dude de ti, no importa quién no te crea, Dios lo hace. Y eso es todo lo que importa para empezar de nuevo. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, no suplicó volver. Fue Jesús quien lo buscó, y 3 veces le preguntó, ¿me amas? No fue para hacerlo sentir mal, fue para reafirmarlo, para mostrarle que su amor seguía siendo válido, su historia no había terminado, y la tuya tampoco. Recuerda esta verdad, el Evangelio no es una recompensa para el perfecto, es la restauración para el que se arrepiente. Si hoy estás dispuesto a mirar al cielo y decir, con sinceridad, fallé, pero no quiero quedarme aquí, entonces ya diste el paso más grande. No sabes cuántas personas han sido transformadas desde ese lugar. No sabes cuántas vidas han cambiado no por la fuerza de su voluntad, sino por la fuerza de una gracia que no podían entender, pero sí recibir. Y tú puedes ser el próximo. Dios no te ve como un error que tolera, te ve como un hijo que vuelve, y la fiesta está lista. No porque lo merezcas, sino porque Él no puede dejar de amarte. Señor, no tengo argumentos, solo el deseo profundo de volver. Gracias por esperarme, gracias por recibirme. ¿Alguna vez creíste que la gracia no era para ti? ¿Te has sentido lejos, roto, olvidado? Esta es tu señal, aún puedes volver. Este canal es un espacio de restauración. Comparte este mensaje, suscríbete para seguir recibiendo palabras de vida y comenta, gracias Señor por no soltarme. Durante mucho tiempo te enseñaron que las heridas deben ocultarse, que las partes rotas de tu historia deben envolverse en silencio, que tu pasado debía ser guardado como un archivo clasificado, algo que sabes que ocurrió, pero que no se menciona, no se muestra y mucho menos se comparte. Pero hoy quiero mostrarte otra cara, otro enfoque, otro propósito. Porque cuando una herida se entrega, se limpia, se sana y se redime, deja de ser vergüenza para convertirse en testimonio. Sí, esa es la palabra, testimonio. Y es ahí donde aparece una verdad capaz de redimensionarlo todo. Tus cicatrices pueden ser la medicina de otro. Esto no se trata de glorificar el sufrimiento. No se trata de presentar las caídas como orgullo. No se trata de construir una identidad basada en lo que hiciste mal. Se trata de entender que el proceso que viviste, por oscuro que haya sido, puede convertirse en una plataforma de esperanza para alguien que hoy se encuentra donde tú estuviste. Las Escrituras están llenas de ejemplos así. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de guiar a una nación. José fue vendido, traicionado, silenciado, antes de convertirse en instrumento de salvación para su familia y su pueblo. David fue quebrado por su error, pero sus salmos fueron bálsamo para generaciones enteras. Pedro negó, pero después pastoreó. Pablo persiguió, pero después escribió las cartas más leídas de la historia cristiana. Y todos ellos, en algún momento, tuvieron que hacer algo muy valiente, compartir su pasado sin esconderlo. Porque entendieron esto, si Dios usó lo que dolió, no podían guardar silencio sobre ello. Y tú estás llamado a lo mismo. Quizás todavía estás en proceso de sanidad. Está bien. El testimonio no nace desde la herida abierta, sino desde la cicatriz cerrada. Desde ese lugar donde ya no sangras, pero recuerdas. Desde donde puedes hablar, no desde el trauma, sino desde la transformación. Y cuando hablas desde ahí, algo poderoso ocurre. Las personas dejan de sentirse solas, porque hay algo en tu historia que tocará una historia ajena. Tu proceso de restauración puede traer aliento a quien hoy piensa que ya no hay retorno. Tu honestidad puede desactivar la hipocresía. Tu sanidad puede ser un mapa para otros. Y no hace falta un púlpito para eso. Hace falta un corazón dispuesto a decir, esto me pasó, pero aquí estoy. Dispuesto a mirar a alguien y afirmar, yo también estuve ahí y salí. No por mí, por gracia. En un mundo lleno de máscaras, la autenticidad es medicina. Y tú puedes ser esa medicina. No por lo que sufriste, sino por lo que Dios hizo contigo después. ¿Sabes qué tienen en común todas las personas que más te han impactado espiritualmente? No fue su talento.
Fue su transparencia, su capacidad de hablar desde lo vivido. El apóstol Pablo lo entendió cuando dijo: «Pero tengo este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros». Esos somos, vasos de barro, frágiles, marcados, limitados. Pero si el tesoro está dentro, entonces nuestras grietas no son el final, son el canal. Y esas grietas permiten que otros vean la luz que hay en ti. Porque nadie se identifica con una vida perfecta. La gente se identifica con lo real. Con quien falló, pero se levantó. Con quien lloró, pero siguió. Con quien cayó, pero fue restaurado. Tú, con tus cicatrices, no solo tienes una historia que contar, tienes una misión que cumplir. Porque lo vivido no se archiva, se transforma en recurso. ¿Sabías que Jesús, después de resucitar, mostró sus cicatrices? No las escondió, no las borró. Fue precisamente mostrando las marcas en sus manos y costado que convenció a Tomás de que era él, Jesús resucitado, y aún con marcas. Porque su victoria incluía lo que sufrió, y así contigo. No necesitas eliminar todo rastro de lo que pasó, solo necesitas asegurarte de que ya no gobierna tu identidad. Si tu pasado ha sido redimido, entonces tiene propósito, un propósito mayor que tu comodidad, un propósito mayor que tu imagen, un propósito eterno, sanar a otros. Y no lo harás por ti mismo, será la gracia en ti, el Espíritu en ti, la compasión que ahora habita en ti. ¿Quién mejor para hablarle a alguien preso que alguien que conoció la libertad después de estar atado? ¿Quién mejor para levantar a quien cayó que alguien que fue levantado? ¿Quién mejor para acompañar en el duelo que alguien que atravesó la pérdida y conoció el consuelo? Dios no usa a los perfectos, usa a los rendidos. Y esos rendidos muchas veces son los que más han sido quebrados, no para quedarse rotos, sino para ser reconstruidos con propósito. Como el arte japonés del kintsugi, que repara cerámica rota con polvo de oro, dándole más valor a la pieza reconstruida que a la original. Así también lo hace Dios. Él no desecha, Él recompone. Y en el proceso te embellece con propósito. Tus grietas selladas por gracia no solo brillan, hablan. Y alguien necesita escuchar esa voz. Tal vez hay jóvenes esperando saber que se puede volver después de errores severos. Tal vez hay matrimonios que necesitan ver que Dios sí puede restaurar lo que parecía destruido. Tal vez hay líderes que tras una caída creen que ya no sirven para nada. Y tu historia puede ser el puente, el susurro que diga, todavía hay esperanza. Ahora bien, no todo se dice de golpe, no todo se comparte con todos. Pero sí debes estar disponible para cuando Dios diga, ahora habla. Disponible para cuando alguien se acerque y diga, tú pasaste por esto, y puedas afirmar con humildad, sí, y aprendí, y sobreviví, y Dios me levantó. Eso vale más que 1000 sermones. Eso es lo que sana. Así que abraza tu historia. No la edites para hacerla lucir mejor. No la ocultes como si no tuviera valor. Es santa, porque fue restaurada. Y es útil, porque en ella habita un Dios que redime. Señor, si quieres, usa también mi historia. Que mis cicatrices hablen de tu poder y que otros puedan sanar al ver tu obra en mí. ¿Sentís que tu pasado ya no tiene valor? ¿Que ciertos capítulos de tu historia deberían ser borrados por vergüenza o culpa? Quizás creíste que Dios solo podía usar vidas sin tachaduras. Pero la verdad es otra. Él no necesita hojas limpias. Necesita corazones dispuestos. Hoy es el día para reescribir tu historia, para tomar lo vivido, incluso lo que dolió, y entregárselo al autor que sabe transformarlo todo. Suscríbete para seguir recibiendo mensajes que renuevan tu fe. Dale like si sentiste que esta palabra habló directo a vos. Compartilo con alguien que también necesita saber que su historia aún importa. Y comenta, mi historia no ha terminado si crees que Dios todavía puede usarte. Este canal es un refugio para los que alguna vez pensaron que estaban descartados. Y acá, tu historia siempre será bienvenida.